Buenas tardes a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a comenzar la sesión. Buenas tardes a todos y a todas. Y antes de comenzar el pleno, tengo que pedirles de nuevo que nos pongamos en pie para guardar un minuto de silencio por María Paloma, Dolores y Mercedes, asesinadas por violencia machista en Huesca, Burgos y Cantabria los días 17 de enero y 10 y 13 de marzo, respectivamente. Con ellas son 9 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que llevamos de año. También les ruego este minuto de silencio en memoria de los exdiputados del Grupo Socialista, Antón Louro, de Galicia, y José Manuel González, de Asturias. Muchas gracias. Se abre la sesión y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente, por favor un poco de silencio, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, que figura en el orden del día como punto 25, sea debatido antes del punto 24. ¿Lo acuerda así la Cámara? Muchas gracias. En consecuencia, queda modificada el orden del día. Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Catalán Higueras, cuando quiera. Un poco de silencio, por favor. Cuando quiera, señor Catalán. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¿se imaginan a Cherokee, a Chapote, a Kantauri o a los yihadistas responsables de los atentados del 11M de Atocha o de las Ramblas de Barcelona dando clases en algún centro educativo de nuestro país? Señorías, el relato de ETA no lo pueden escribir los verdugos, como tampoco el terrorismo yihadista lo pueden hacer aquellos que utilizan el Corán para justificarlo. Desde Unión de Pueblo Navarro lo venimos denunciando y lo seguiremos haciendo, por mucho que a algunos les molesten o nos lo reprochen. Ese es nuestro compromiso. Y por mucho que algunos digan en un caso concreto que ETA ya ha desaparecido. Como digo, es un compromiso democrático, político, humano y personal. Por mucho que a algunos les moleste. La sinrazón y el dolor del terrorismo, tanto de ETA como del yihadismo, está ahí, de plena actualidad. Todavía hay, señorías, hay grupos parlamentarios que siguen sin condenar los atentados de ETA. La última oportunidad que tuvieron fue el pasado 9 de marzo, este lunes, en el Parlamento de Navarra, y no lo hicieron, no lo volvieron a hacer. Pero es que además hay partidos políticos que tienen entre sus dirigentes a terroristas, que los llevan en sus listas electorales y no son capaces de colaborar con la justicia para el esclarecimiento de 379 crímenes de ETA todavía sin juzgar. Sí, señorías, los mismos que pactan y gobiernan
con Pedro Sánchez y María Chivite. Hoy, señorías, se están otorgando beneficios penitenciarios a etarras que salen por la puerta de atrás de las cárceles sin ningún tipo de arrepentimiento real. Hoy, señorías, hoy se siguen realizando actos de enaltecimiento de los terroristas y de ETA. 374 durante el año 2025, 69 de ellos en Navarra. Hace unos días, el propio expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, sí, ese que es amigo de dictadores y terroristas, hablaba de ETA en la propia Comisión de Investigación del Senado. Rendía pleitesía y también hacía un reconocimiento vergonzoso e ignominioso también a Bildu, para que luego digan, señorías, que ETA es pasado. Además, señorías, llama poderosamente la atención cómo a nosotros nos reprochan que hablemos de ETA y, sin embargo, otros no tienen ningún problema a la hora de recordar la guerra de Irak, la guerra civil o incluso sacar a Franco cuando les interesa. Hipocresía pura y dura. Pero es que además, señorías, hablando de terrorismo, tenemos que tener en cuenta que durante el año 2025 en nuestro país fueron detenidas 100 personas por terrorismo yihadista. En los últimos 5 años, 37 de los detenidos eran menores de edad. Pero es que además, señoría, la propuesta que hoy traemos a esta Cámara no es ninguna novedad. En este momento, en torno a 45.000 personas no pueden tener un contacto directo con menores, ni, por supuesto, pueden dar clases en los centros educativos porque han sido condenados por agresiones sexuales. A nadie le oímos descalificar o rechazar esta medida. El propio Grupo Parlamentario Sumar, cuando se denunció que un profesor en un centro educativo de Zaragoza había sido condenado por maltrato en su familia, planteó una interpelación y interpeló al propio Gobierno a la hora de conocer las posibilidades de que se modificase la legislación a la hora de impedir que estas personas tengan contacto directo con escolares. Incluso también se hablaba específicamente de impedir su labor docente. Pero es que el propio Ministerio en aquella época, esos meses, en diciembre del año 2024, también había abierto un periodo de consultas para la Ley de Protección del Menor y manifestó que estaba abierto al debate. Aquello entonces les parecía objetivo y riguroso y lo de ahora no. Miren, esta proposición, como he dicho, no es nada novedosa y, por lo tanto, tanto en el caso que nosotros planteamos como en los anteriores, no se inculcan ni se vulneran ningunos principios ni ningunos derechos individuales, constitucionales o fundamentales. El adoctrinamiento, señorías, sigue ahí y lleva a muchos jóvenes al fundamentalismo, a atentar como lobos solitarios o incluso también a salir por las calles como manadas a la hora de agredir y perseguir a un periodista en un campus universitario o también a la hora de enfrentarse con la policía en Pamplona. Adolescentes, señorías, que idolatran a los terroristas, que les parece que son héroes y, por lo tanto, nuestra propuesta, por mucho que a ustedes les pueda parecer lo contrario, va en esa línea de minimizar este tipo de comportamientos. La denuncia que hoy nosotros hacemos no es hipotética, es real. Todos hemos conocido lo que ocurrió en un centro educativo de la Ribera de Navarra, también en la propia Universidad Pública del País Vasco, también incluso en el Goibar, donde un etarra daba clases nada más ni nada menos que de ética a niños de 12 y 16 años. O incluso hemos conocido cómo hace unas semanas un profesor de artes marciales era detenido en Madrid por yihadismo. La iniciativa se debatió en el Parlamento de Navarra, dada también las competencias que tiene nuestra comunidad en la materia. Fue vergonzoso escuchar las descalificaciones que se realizaron, incluso también por proponer única y exclusivamente un debate de esta naturaleza. Reconocimos que no es la primera vez que se da, incluso también con gobiernos de UPN nos decían. Y sí, así es. Incluso se manipuló y se dijo que se había dado clases a un nieto de una víctima. Su inquina no tenía límites. Que no se hiciera nada entonces no quiere decir que no se pueda hacer ahora. Más aún cuando tenemos el amparo de la Ley Orgánica de Protección del Menor. El debate es nítido y claro, señorías. ¿Queremos que un terrorista de ETA o yihadista esté formando a menores de edad? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara y contundente. No. El debate es ese, señorías.
Pero es que además el propio Ministerio del Interior elaboró unas unidades didácticas para los centros educativos. En algunas comunidades autónomas como Navarra, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, también se había hecho por parte del Gobierno de Navarra. Incluso participan las propias víctimas del terrorismo. El ministro Marlaska, el pasado 11 de marzo, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, reconocía y alababa estos tipos de unidades didácticas. La vergüenza, ¿saben cuándo llega, señorías? Cuando se le pregunta al propio Ministerio sobre su aplicación. Y el Ministerio no sabe, no contesta. No tiene ningún dato. Hubiese sido llamativo comprobar qué es lo que está ocurriendo en la Comunidad Foral de Navarra o en la propia Comunidad Autónoma Vasca. Señorías, no existe derecho a ser docente, pero sí el derecho a recibir una educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de principios fundamentales, porque estos son los objetivos para la educación que marcan todos los tratados internacionales. Una persona que haya sido condenada por delitos contrarios a estos objetivos de la educación no está capacitada para realizar una labor docente. Más aún cuando conocemos cómo adoctrina el yihadismo, cómo adoctrina también la izquierda radical vasca, cómo inculca el odio en los jóvenes que rechazan al que no piensa como ellos. Trabajar con menores, señorías, es mucho más que enseñar una asignatura. Es poder influir en el desarrollo personal y un terrorista no puede dar ejemplo de nada. ¿Qué valores inculca una persona, un terrorista que ha asesinado a niños, a mujeres, a hombres? ¿Qué puede enseñar? Si no tiene ninguna lógica que un maltratador, un agresor sexual, un violador trabaje con menores, tampoco un terrorista. Por eso la proposición de ley que nosotros presentamos define y describe, y es de la misma literalidad que lo recogido en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. El consejero de Educación de Navarra del Partido Socialista manifestó que le desagradaba e inquietaba que un etarra diese clases en un centro educativo. Y decía que el Gobierno lo que había hecho era cumplir escrupulosamente la ley. Pues eso es lo que pretende nuestra propuesta. Modificar la ley para impedir este tipo de situaciones. Pero lamentablemente, señorías, el Partido Socialista hace tiempo que dejó de tener la posibilidad de mirar directamente a los ojos de las víctimas sin bajar la mirada. Hace tiempo que dejó de hacerlo. ¿Y por qué, señorías? Porque como Judas ha traicionado a las víctimas. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las propias víctimas. Recientemente, con el 11M, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Navarra rechazaba participar en el acto organizado por el Gobierno de Navarra. No podemos participar de la hipocresía ni tolerar la de quienes depositan flores un día al año, mientras el resto del tiempo justifican o minimizan el dolor de las víctimas sin exigir a sus socios preferentes que reconozcan, asuman y condenen sin paliativos el sufrimiento causado. Son palabras suyas que nosotros hacemos nuestras. Estoy seguro, no tengo ninguna duda, que en otras ocasiones y en otras circunstancias el Partido Socialista hoy hubiese apoyado esta iniciativa, como ha hecho con otras para luchar contra el terrorismo y los terroristas, tanto ahora como antes. Y no lo hará, señorías, porque no quiere molestar a sus socios de Bildu, porque les debe a ellos el Gobierno de Navarra y de España, porque ya sabemos cuál es la prioridad de Bildu, ya sabemos cuál es su prioridad, lo dejó muy claro Arnaldo Otegi: presos por presupuestos. Para el Partido Socialista, en la extrema izquierda de este Congreso, su único y pobre argumento hoy ante esta iniciativa de Unión del Pueblo Navarro será la descalificación gratuita. Y si no, ya lo comprobarán. Pero, señorías, no puede ganar en una democracia, no puede ganar el terror y el horror. No pueden perder la convivencia los menores y los jóvenes de nuestro país. Nosotros nos vamos a quedar con la conciencia muy tranquila, porque nos hemos comprometido democrática, política, personalmente, con la lucha contra la violencia y, en este caso concreto, contra el terrorismo. Más aún, cuando estos terroristas son incapaces de hacer un arrepentimiento y colaborar con la justicia.
Al debatirse esta iniciativa en el Parlamento hubo dos informes. Uno de la letrada mayor, que no cuestionaba la inconstitucionalidad de la misma, quizás si acaso el objetivo perseguido, y por otro lado el del Consejo de Navarra, que sin ser unánime, además entraba en unas disquisiciones que no tenían ningún tipo de argumentación jurídica, incluso hablaba también de disquisiciones de trastornos psíquicos. Hoy, señorías, una vez más hay que elegir entre víctimas o verdugos, o protección de los menores o amparar a los terroristas. Y finalizo ya, señora presidenta, con un claro mensaje. Nosotros hoy, desde esta tribuna, queremos reprobar al alcalde de Pamplona, de Bildu, gracias a los votos también del Partido Socialista, porque hace unos días equiparaba vilmente el apoyar a los presos de ETA con hacerlo a un equipo de fútbol. Luego acusó de manipulación a los medios de comunicación. Y luego ya, cuando quiso pedir disculpas, las hizo única y exclusivamente llamando al presidente del Alcoyano. Se olvidó de las víctimas del terrorismo y se olvidó también de los ciudadanos de Pamplona. Una ignominia más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Arratsaldeon guztioi. Señor Catalán, esta es la primera propuesta que usted trae a debate y votación en casi 2 años y medio de legislatura. Esto. Nada sobre ayudar a las y los trabajadores de Navarra. Nada sobre la industria navarra. Nada sobre la vivienda, ni sobre las infraestructuras, ni sobre el tejido económico, ni sobre pensiones o salarios de las y las navarras, ni sobre nuestras competencias. Nada que pueda ayudar o beneficiar mínimamente a la ciudadanía navarra. Usted, lo primero que presenta en 2 años y medio es para negar derechos y utilizar el comodín de ETA. Dicen ustedes defender a los y las navarras, pero no ha sido capaz de traer absolutamente nada que importe realmente a nuestra ciudadanía. Ha preferido usted venir aquí a agitar sus fantasmas y sus obsesiones. Y una vez más demuestran que no son ustedes una fuerza política que piense y trabaje por los navarros y las navarras, que los representen, porque ya no defienden sus intereses, sino que se han convertido en una mera sucursal de sus socios del PP y Vox. Para esto ha quedado, señor Catalán, para ser una copia del PP y Vox. Fíjese si usted y su partido están ya tan alejados de la sociedad navarra y de sus necesidades que lo que hoy presenta ya recibió el rechazo en el Parlamento navarro. Hacen caso omiso al navarrismo y foralismo que solían reivindicar. Desoyen lo que la mayoría de las fuerzas presentes en nuestro Parlamento decidieron hace 1 año y vuelven a presentar la misma proposición de ley aquí, para buscar el aplauso de las extremas derechas españolas. Una propuesta que ni ocupa ni preocupa a la sociedad navarra, pero que ante su incapacidad para promover y aprobar nada para nuestra sociedad, lo único que le queda es ruido, crispación y confrontación para lograr un titular ante una manifiesta incapacidad. No voy a compartir nada nuevo que ya mi compañera Irati Jiménez argumentó en el debate realizado en el Parlamento navarro en abril del año pasado para rechazar su propuesta.
Usted sabe perfectamente, señor Catalán, que la legislación vigente ya contempla la inhabilitación penal como requisito para acceder a la función pública. Sabe también que no existe un vacío legal, a pesar de que usted mienta para poder sostener lo que plantea. Lo que realmente existe es una interpretación interesada por parte de UPN para limitar derechos utilizando la excepcionalidad. Y le digo que, afortunadamente, la época de la excepcionalidad ha sido superada gracias a la exigencia y el camino recorrido por la mayoría de nuestra sociedad. A pesar de que ustedes sigan mostrando una actitud de negación de la misma y sean un agente obstruccionista para seguir avanzando. Señor Catalán, no nos lleven a épocas pasadas. El propio Consejo de Navarra, en su informe respecto a esta cuestión que trae hoy aquí, ya rechazó la posibilidad de tomar estas medidas por ser contrarias a la normativa vigente y además afirmó que existen otras medidas para garantizar el fin, que dificultaría la reinserción de las personas que han cumplido condena, que no alcanzan las cuotas de gravedad que comportan los delitos de carácter sexual o abuso sobre el menor que producen un efecto traumático sobre las víctimas. Es más, la propia Constitución que ustedes tanto elogian y la propia ley penitenciaria que ustedes tanto defienden reconocen el derecho a la reinserción social y establece que no se puede castigar de por vida a las personas que hayan cumplido ya su condena, porque sí, recuperan sus derechos civiles y políticos. Y por ello no se puede convertir una pena temporal en una inhabilitación perpetua encubierta, porque esto simplemente iría en contra de los propios objetivos de reinserción social que ahora ustedes quieren conceder o negar a la Carta, según les parezca a las señorías de UPN. Pero a ustedes no les importa nada de esto, porque su objetivo no es ni siquiera poder aprobar esta propuesta, sino que su objetivo es seguir alimentando la confrontación, la crispación, el odio y la venganza, para así intentar frenar el camino del reconocimiento y de la convivencia por el que la ciudadanía navarra hace ya tiempo que apostó. Como les dijimos en su día, defender lo que plantea esta proposición de ley es una decisión política que impone un marco punitivo que promueve la lógica de la venganza y del rencor. Nosotras apostamos por seguir trabajando en favor de la convivencia, abriendo caminos y espacios que favorezcan ese fin, siendo conscientes del imperativo que supone en nuestro hacer político la defensa de un marco que blinde el respeto de todos los derechos a todas las personas. Esta es nuestra convicción y ningún intento ni provocación como la de hoy van a hacer que nos desviemos de ella. De seguir por este camino, señor Catalán, no tenemos duda de que será la propia ciudadanía navarra la que les deje a ustedes y sus obsesiones atrás. Mila esker. Muchas gracias, señora Pozueta. Por el Grupo Parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Pagès i Massó.